Betty Boop es más que una caricatura sensual que se ganó un lugar en la cultura pop. Su historia de más de 100 años empezó con una historia muy profunda, disfrazada de dibujos animados, que la convirtieron en un ícono feminista y sexual. Y por eso, hoy les hablaremos de la historia y evolución de la reina de la animación. El origen de Betty Boop es un poquito controversial y hasta misterioso, y es que lo que está confirmadísimo es que nació de un dibujo de Helen Kane, y Grim Natwick, un animador, vio y diseñó a Betty a partir de su dibujo y de la apariencia de Helen, y su parecido es casi igualito. Pero, ¿quién inspiró el dibujo de Helen? Algunos creen que fue Sarah Baum, una actriz de cine mudo de la época de 1920 a 1930, pero otros están bien seguros de que la verdadera Betty Boop fue Esther Jones, o mejor conocida como Baby Esther, una cantante de jazz que se presentaba en el club que Helen solía visitar mucho, y es que Baby Esther utilizaba mucho boobs en su jazz, y sabemos que Betty Boop era famosa por su frase boop boop a doop. Pero algo que se sale por completo de contexto es el personaje que inicialmente estaba pensado para Betty Boop, y es que no tiene nada que ver con el diseño que conocemos ahora, con excepción de su ropa, ya que iba a ser un perro inicialmente, más específicamente un caniche francés, al estilo más antropomórfico. ¿Se imaginan? ¿Un perro sensual con vestido? Hubiera sido un ícono furro de la época, pero lo cambiaron para que fuera una parodia un poquito más directa del estilo que tenían las actrices de la época. El cambio de perro a un personaje totalmente humano se realizó en menos de un año, pero tuvieron que trabajar 6 personas en lograr ese cambio. ¿Y por qué tantas? No se sabe exactamente, aunque podría ser que buscaran hacer el diseño perfecto, y finalmente, en el episodio llamado Annie Rags, ya se mostró como humana. Sus orejas de caniche se convirtieron en aretes en forma de aro, y su nariz negra se cambió por una nariz más fina. Su primera aparición fue en una animación llamada Dizzy Dishes, en 1930. El séptimo corto de la serie Tal Cartoon de los estudios Fleischer, que podrá no haber sido Disney, pero hoy todas sus caricaturas sirven para fondo de canciones aesthetic. Al menos no murieron del todo. Tenía más corazón que neuronas. En estas primeras apariciones, que abarcaban 10 dibujos, Betty era más un personaje secundario que imitaba el estilo de las llamadas chicas Flaper, ya que eran muy comunes en esa época, que usaban faldas cortas, collares de perlas y sombreros como parte de su parodia. Parecía que no le ponían mucha inteligencia y la hacían más sentimental. Betty era un personaje muy profundo, al menos de lo que parece, y es que todas las situaciones surrealistas en las que se presentaba tenían muchos aspectos sexuales y psicológicos, pues este estilo de chica Flaper se prestaba para representar muchos problemas de la época que vivían las mujeres, especialmente las jóvenes. Con tantos temas tan polémicos, obviamente las situaciones hoy en día serían un tanto funables, ya que se supone que Betty tenía 16 años en las primeras apariciones, aunque luego la mostrarían con hijos. Y pues tenía muchos momentos inapropiados, como en el episodio de Betty Boop's Bamboo Isle, donde solo un collar hawaiano se encarga de tapar sus senos y nada más. O en Chestnuts, donde un rey la llevaba a un dormitorio y le dice explícitamente: "Te tendré". Y aunque Betty escapa con ayuda de Bimbo, todos entendimos de qué trataba ese episodio. O en el episodio Boop Up a Doop, donde ella trabajó en un circo y su jefe la amenazaba con despedirla si no le aflojaba, y que incluso podemos ver varias insinuaciones muy explícitas. Como dijimos anteriormente, Betty Boop es muy conocida por su icónica frase y fue tan popular que hasta se convirtió en todo un ícono feminista junto a la propia Betty, y es que el Boop Boop a Doop puede hacer referencia a muchas cosas, y uno de esos significados lo podemos ver en el primer episodio de este mismo nombre. Betty Boop en un momento le menciona al payaso Coco que el malo no pudo quitarle su Boop Up a Doop, y tomando en cuenta las referencias tan explícitas en la caricatura, esto solo podría significar una cosa:
que Betty Boop se refería a que no pudo quitarle su virginidad. Y esto se sustenta con lo que los directores mencionaron, que querían mantener al personaje puro, ya que tan solo tenía 16 años. Y de hecho, esta frase casi manda a la ruina el éxito de Betty Boop, ya que se convirtió en toda una polémica por el supuesto plagio que cometió los estudios Fleischer, ya que Helen Kane, quien inspiró al personaje en 1930, demandó al estudio en 1934, alegando que le habían copiado la apariencia, la forma de bailar y cantar y hasta el eslogan. Kane perdió el juicio y su Boop Boop a Doop. Cuando Fleischer probó que la frase ya había usado antes de ella. Esto les pasa por envidiosos. En un principio, Betty Boop no era un personaje principal, y es que al inicio, su único papel importante era el de ser pareja de Bimbo, la estrella de los estudios Fleischer, que ahora lo vemos y se ve como una copia extraña de Mickey Mouse, pero en ese tiempo sí era bien recibido. Y uno de los mayores problemas que enfrentaron con la creación del personaje no tiene que ver con su diseño, sino más bien con su nombre, ya que no tenían claro cuál sería su nombre oficial. Y es que algunas veces se le llamaba Nancy Lee o Nan McGraw, en referencia otra vez a Helen Kane, por un personaje que hizo, llamado de esa forma. Su nombre oficial se estableció en un dibujo de 1931, aunque el personaje que vimos en ese dibujo no era tal cual la Betty de la que hablamos, porque oficialmente dijeron que Nancy McGraw y Betty eran personajes muy diferentes, y Betty a secas era el prototipo de Betty Boop, quien finalmente sería como la mezcla de ambos personajes. 2 años después de su lanzamiento ya era la estrella, superando a todos sus compañeros del estudio. Era tan exitosa que le dieron su propio show, que empezó con el episodio Stopping the Show. Hasta el primer cast para darle voz estuvo bien reñido, la competencia era muy grande. Pero Betty Boop no alcanzó su fama simplemente por ser una caricatura tan explícita, sino más bien porque fue muy innovadora, ya que en esa época todos los personajes femeninos eran solo una copia de los personajes masculinos, exactamente como Minnie lo era con Mickey Mouse. Pero Betty no, ella era muy diferente, llevaba tacones, falda y un escote, además de que mostraba a cada rato su ropa interior, lo que la convirtió en un símbolo sexual para la animación, uno que todavía es reconocible en nuestra época, y eso que ya tiene 100 años. Bien dicen que lo bueno nunca muere. Debido al éxito de Betty, no se hicieron esperar las copias, ya que por si no lo sabían, Disney, como era de esperarse, robó una icónica escena, adaptándola a su película Blancanieves. ¿Tienen idea de cuál es? Esta escena se trata de cuando Blancanieves es transportada en un ataúd de cristal por los 7 enanitos. Los estudios Fleischer fueron los responsables detrás de esta idea, ya que Betty Boop fue la primera Blancanieves. La única vez que apareció con color fue en Color Classic por Cinderella en 1934, donde Betty tenía el cabello rojo y no de color negro que siempre ha tenido. Es incluso raro de ver, pero esta fue la primera y última vez que la vimos en color. Pero a pesar de sus capítulos tan polémicos, no dejó de ser muy exitosa. Incluso siguió conservando su puesto como reina de la animación. Desde que comenzó con su show, se llevó la corona. Era el ícono de las caricaturas, un reinado que duró hasta 1939. Como estrella, Betty desempeñó una variedad de papeles. Fue artista de circo, piloto de carreras y candidata presidencial. Fue hecha con un toque de inocencia reflejada en su cara de bebé, con sus enormes ojos. Pero también contiene una figura madura con curvas, ¡ulala! Y ni hablar de su forma elegante y fina de caminar, como toda una bailarina. Para 1935, la fama y la reputación de la caricatura se estaba yendo por los suelos, ya que aparecieron un montón de leyes exigiendo censura en las animaciones. Así que los estudios tuvieron que rediseñar a Betty, principalmente por su vestuario, ya que era conocida por usar un mini vestido sin tirantes e incluso mostrar su ropa interior. Después de que entrara en vigor esta ley, para Betty eso significó cambios en su apariencia, personalidad y trama.
se hizo más alta y mayor. Sus vestidos comenzaron a estirarse más allá de la rodilla para ocultar su liga característica. Este cambio hizo que perdiera sus rizos, las joyas que llevaba y por supuesto sus características curvas. Era un diseño completamente renovado, nada que ver con su diseño principal. Las historias de Betty evolucionaron de emocionantes, extravagantes y peligrosas a domésticas y recatadas. Coco el payaso fue Grumpy y Bimbo fue cambiado por Pudgy, un adorable cachorrito. Y fue así como Betty pasó de ser perseguida y acosada por los hombres a pasar los días bañando a su cachorro Pudgy. Estas nuevas normas significaron el principio del fin para Betty Boop. La caricatura ya no era algo que fuera disfrutable de ver, perdió su esencia. En 1939, los Fleischer retiraron las caricaturas de Betty Boop. Poco después, el estudio adquirido por Paramount y renombrado cerró la producción. Betty permaneció inactiva hasta 1955, cuando Paramount vendió la mayoría de sus cortos anteriores a un distribuidor de televisión. Para la década de 1960, las cosas empeoraron, ya que se presentaron obstáculos difíciles de superar. Betty Boop ya no era lo mismo de antes, y estaban apareciendo competidores más imponentes, puesto que en esta época se estaban poniendo muy de moda las caricaturas a color para la televisión, que ya estaba muy de moda y era raro encontrar dibujos en cines a blanco y negro, haciendo que Betty Boop y otros dibujos a blanco y negro fueran retirados poco a poco. ¿Cómo podría competir con dibujos a color? Hubo un pequeñísimo despegue en 1974, cuando estrenaron una película llamada Los escándalos de Betty Boop, que era una recopilación de un montón de cortos del personaje, y queriendo sacar todavía provecho, mandaron los dibujos de Betty a Corea del Sur, para que fueran hechos cuadro por cuadro a color, pero en vez de ayudar, eso hizo que la calidad bajara muchísimo. Al no poder vender los dibujos de la televisión, por el coloreado tan mal hecho, recopilaron más cortos para hacer una película llamada Betty Boop for President, para hacer referencia a las elecciones de ese año, 1976, y ahora sí salió en la televisión y no en los cines. En 1990, el canal de cable American Movie Classics empezó a sacar colecciones de los dibujos de Betty Boop, y con ese nuevo éxito ya empezaron a fabricarse VHS con estas colecciones y ediciones definitivas de los cortos. Actualmente no tenemos mucho material de Betty en solitario, pero sí que está presente en un montón de medios, shows americanos. La podemos ver referenciada en más de 40. Y uno de los más recientes fue en el show de Cuphead, donde Bimbo, el novio de Betty, hace un pequeño cameo. E incluso ha tenido referencias dentro del anime, siendo en Porco Rosso de Ghibli, uno de los más famosos y recordados. En los videojuegos también se ha hecho presente con referencias de Betty, como en Splatoon, Cuphead, si no hubiera sido una falta de respeto, y en Bendy and the Ink Machine. Actualmente su diseño no ha dejado de cambiar, exactamente su vestuario, ya que al día de hoy la vemos vestir con pantalones jeans rasgados, una blusa blanca y una diadema en su cabeza. Además de que la encontramos en mucha mercancía, como en cuadernos, ropa, lápices, etc. ¿Y ustedes conocían toda la historia de Betty Boop? ¿Qué les ha parecido? Dejen su respuesta en los comentarios.